La presentadora Susana Griso ha vuelto a convertirse en noticia en las redes sociales, tras haberse hecho viral el siguiente extracto del programa que ella misma presenta. Haciéndose eco de unas publicaciones de Daniel Lacalle, reconocido economista ultraliberal y fiel defensor en España de las políticas de Javier Milei, Susana Griso ha visto cómo sus intentos de criticar las políticas económicas de Pedro Sánchez y sus supuestos altos impuestos al trabajo y las empresas han sido desmontados en pleno directo por el abogado y técnico de Hacienda Carlos Cruzado. Hablamos con Daniel Lacalle, él es doctor en Economía, profesor de IE Business School, y también con Carlos Cruzado, el es presidente de los técnicos de Hacienda. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días. Bueno, pues lo primero, Daniel, empiezo contigo. ¿Es normal que de una nómina bruta de casi 7.500 euros el trabajador reciba poco más de 3.000? Sí, efectivamente, si vemos el informe de la OCDE, Tax and Wages, tienes el escandallo de lo que es el coste laboral total, que incluye eso que se llaman las cotizaciones sociales o impuestos al trabajo, como se conoce en todo el mundo, y los impuestos que se van pagando. Entonces, efectivamente, no solamente es normal, sino que en el caso de España, en el último informe de la OCDE, pues sale que efectivamente, detrayendo todos los impuestos al trabajo, básicamente pues la cuña fiscal, la parte que paga de impuestos es un 40,2% en un salario mediano. También tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que después vienen todos los impuestos indirectos, todos los impuestos al ahorro, todos los impuestos a bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Es decir, aquí solamente estamos hablando de los impuestos al trabajo, ¿no? ¿Es una novedad? No, desafortunadamente es una tendencia que llevamos viendo en España, en la que constantemente se acude a aumentar el tipo impositivo. Y lo que se consigue al final es lo que estamos viendo constantemente, que nos dicen la presión fiscal en España es más baja que en la media de la Unión Europea, que por otro lado es un mensaje que no significa absolutamente nada. Es como decir que yo estoy menos gordo que Dom DeLuise, no significa nada, ¿no? Pero lo más, sobre todo cuando la media de la Unión Europea la infla Bélgica y Francia, que están en estancamiento desde hace 3 décadas. Pero lo más importante es que la presión fiscal no mide si los impuestos son altos o bajos. La presión fiscal simplemente mide si los ingresos fiscales sobre el Producto Interior Bruto son altos. Y eso, en un país que tiene mucho más paro, no mucho más del doble de tasa de paro que la media de la Unión Europea y más economía sumergida y además empresas mucho más pequeñas, lo que lleva es a la realidad de que los impuestos en España, la fiscalidad, la presión fiscal normativa, lo que es el esfuerzo fiscal, es mucho más elevado que en otros países. Bien, Daniel, se genera lo que se llama... hacer esa diferenciación entre lo que es la presión fiscal, efectivamente, y el esfuerzo fiscal que hacen los trabajadores. No sé si Carlos Cruzado está de acuerdo, porque Carlos ha escrito un libro que se llama Los ricos no pagan IRPF. Dice que sí, que estamos en la media de la OCDE más o menos, y no acabo de entender eso de que los ricos no pagan IRPF, Carlos. Bueno, esa es una frase que dijo en su día el presidente Aznar y que repitió Pedro Sánchez años después, o sea que una frase prestada de ellos dos. Bueno, a lo que se están refiriendo es que evidentemente los ricos, hablamos de los súper ricos, de gente con mucho dinero, pues utilizan algunas estrategias para el cobro de sus ingresos que no pasan o que pasan en muy menor medida por el impuesto sobre la renta, ¿no? Pero me gustaría comentar algo respecto de este ejemplo de nómina que se está hablando, porque aquí hay dos cuestiones. Por un lado está el coste de la empresa y por otro la nómina. Y desde luego en la nómina del trabajador no se puede incluir. Se incluye, pero como información, la cotización de la empresa, pero eso no forma parte de la nómina. De la nómina lo que forma parte en cuanto a las retenciones es la cuota del trabajador y la cuota del impuesto sobre la renta. Y ahí ya vemos que, desde luego, no es equiparable ese porcentaje que sale con el que, estaban dando, tomando en consideración también el coste de la empresa. Hay que tener en cuenta que tanto en el impuesto sobre la renta como en la cotización del trabajador, como en la presión fiscal en general, sí que estamos por debajo de la media de la Unión Europea. Solamente en las cotizaciones de la empresa sí que estamos algo por encima. Y por otro lado, esa distinción entre presión fiscal y esfuerzo fiscal es muy relativa. De hecho, a nivel internacional, la medida es la presión fiscal, la que se toma para comparar.
Y el esfuerzo fiscal, pues habría que matizarlo, porque habría que tener en cuenta el poder adquisitivo de los distintos países y, por tanto, ahí digamos que las diferencias serían menores. Carlos, Daniel va diciendo todo el rato que no a cada una de tus afirmaciones. A ver, rebáteselas. Daniel. No, ha terminado correctamente. La presión fiscal hay que ajustarla por la renta. No tiene ningún sentido que se diga que nosotros tenemos menos presión fiscal que Bélgica o que Luxemburgo. Tendríamos que tener el mismo tipo, la misma tasa de paro, los mismos salarios, el mismo tamaño empresarial, etcétera, ¿no? Pero sobre todo decir que las cotizaciones sociales, los impuestos al trabajo que paga la empresa no son impuestos, hombre, es un hecho. Carlos, en mayor medida. Sabéis, los dos no se entiende. Pero deja que acabe Daniel, te doy la palabra. Acaba, Daniel. Pero es importante esto porque, claro, la gente dice, hay que ver, con un sueldo de 1.000 euros no se puede llegar a fin de mes. Esto me ha pasado contigo en este programa una vez que me pusieron un dúplex con una camarera, pobre mujer, que cobraba 600 euros. Y yo le decía, brutos o netos. Claro, es que el coste laboral incluye todos los impuestos al trabajo. Y por supuesto que los impuestos al trabajo pagados por la empresa son un impuesto del salario, porque, entre otras cosas, si no se contrata, no se paga. Carlos quiere responder. Carlos. Sí, es un impuesto del salario, pero atribuible, imputable al empleador, no al trabajador. Por tanto, nunca al salario. Pagar, y no forma parte de la nómina, ni mucho menos en la nómina. Hombre, claro que forma parte de la nómina, es tu salario. Absoluto, ¿Es tu salario? En todo caso, sería salario diferido, pero no lo es. Tu nómina, y cuando desde luego incluyes tus ingresos en el impuesto sobre la renta, incluyes tus ingresos brutos y desde luego no incluyes la cuota de la seguridad social del empleador, ni mucho menos, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que es cierto... Pero Carlos, vamos a ver. El salario de una persona es el coste laboral. ¿De acuerdo? Yo soy empresario, yo tengo que contratar a una persona, esa persona me cuesta X, eso es su salario, incluyendo todos los impuestos, estén, entre comillas, a cargo de la empresa o a cargo del trabajador, porque eso es un subterfugio. De ahí la en muchísimos países se hace, yo he trabajado en 2, de que el ciudadano vea en su nómina su sueldo total. Claro que sí. Y se dé cuenta de dónde está el problema, porque se le echa la culpa al empresario y no al que detrás. Carlos. Como comentaba antes, en el impuesto sobre la renta, y no solo en España, en cualquier país, no se mete como un ingreso, no se incluye como un ingreso la cotización de la empresa. Vamos a superar. Sí que incluyes el bruto con la cotización del trabajador. Vamos a superar esta cuestión, porque veo, Carlos y Daniel, que no os ponéis de acuerdo en eso, pero ya por último, Daniel, ese 40% que dice la OCDE, que representa la cuña, el mordisco, digamos, que nos da el fisco a nuestro sueldo, ¿ha aumentado respecto a cuando gobernaba el Partido Popular o estamos en la misma media? No, ha aumentado, no además ni siquiera en la media de la OCDE. Es el país en donde más han aumentado los costes laborales y en el país en donde más ha aumentado la cuña fiscal de los países de nuestro entorno. Entre el año 2021 y el año 2023, además de incluir ese concepto entretenidísimo, eso las administraciones públicas siempre tienen la capacidad de inventarse un nombre, ¿no? Esto de la tasa de solidaridad intergeneracional, que es otro impuesto al trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues la realidad es que ha aumentado y ha aumentado mucho más que en los países de nuestro entorno. Carlos, ¿estás de acuerdo? No, en absoluto. Si hablamos de lo que pagan, de los impuestos que pagan los trabajadores, más de la mitad o casi la mitad de los declarantes del impuesto de la renta, hay que decir que se ha reducido ese pago. De hecho, el último estudio de FEDEA en cuanto a la distribución de los impuestos y de los ingresos en los hogares, lo que nos dicen es que el 80% de los hogares españoles reciben de las administraciones más de lo que pagan y solo el 20% con ingresos más altos es el que está pagando más de lo que recibe. Esto es así, aunque sea aunque haya cierta sensación entre los ciudadanos de que no lo es. El último estudio de opinión pública y política fiscal nos es importante lo que acabas de decir, Carlos. Piensan que no reciben más de lo que dan, pero lo cierto es que pues vamos terminando, Daniel. Carlos.